Hello everybody. Have a good night, good evening. We are going to start our webinar, and we are going to start right now the translation from Spanish to English. So I'll be speaking Spanish, and you all can activate your interpretation in the bottom in the right side of your screen. You can choose English in case you want to listen to English interpretation. Vamos ahora a empezar nuestro segundo encuentro. Buenas noches a todos, todas y todes. Vamos hoy día a tener nuestro conversatorio que tiene como título Conexiones Americanas contra el racismo epistémico en América Latina, y construimos este título como parte del primer coloquio Conexiones Americanas y del cuarto encuentro Brasil-Perú. Y este concepto de americano, americana y americanidad es un concepto elaborado por la intelectual negra brasileña Lélia González, que explica América Latina según y desde las conexiones construidas por las poblaciones afrodescendientes e indígenas. Y así ella denuncia el lugar central que tiene el racismo en el proyecto de latinidad y en la construcción de América Latina. Este encuentro hoy y la semana pasada empezamos con conversatorios sobre el racismo ambiental en el caso de Brasil, y este encuentro tiene como subtítulo Mujeres Negras y Decolonialidad. Y vamos hoy a conversar sobre el proceso del racismo epistémico en América Latina, y más específicamente las posibilidades de construcciones de redes entre mujeres negras en la academia latinoamericana y también más allá de la academia, a partir de la elaboración del número temático de la revista Conexión que hicimos Maybe y Charum y yo. Entonces, este conversatorio vamos a tener algunas preguntas donde nosotras vamos a compartir las respuestas. Y la primera pregunta que quisiera hacer por las compañeras es que ¿quién es Maybe? ¿Quién es Charum? ¿Y quién es Camila? ¿Cómo nos autodefinimos? Buenas noches a todas, a todes y a todos. Como estoy agradecida por la invitación, gracias Camila por este espacio, por la oportunidad de realmente hacer estas conexiones. Bueno, mi nombre es Maybe Gueto Ponce, soy caraqueña, afrovenezolana, descendiente de pueblos libres, de Curiepe, un pueblo de negros libres, y La Sabana, un pueblo de cimarrones. Tengo estudios en psicología social comunitaria de pregrado en la Universidad Central de Venezuela y estudios doctorales en antropología en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde laboro en este momento. También ejerzo la docencia en el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora, y me dedico a la investigación, la interpretación y la docencia en danza tradicional venezolana. Comparto la militancia con compañeras de Trenzas Insurgentes, que es un colectivo de mujeres negras, afrovenezolanas y afrodescendientes. Y bueno, muy contenta de estar aquí y de compartir esta experiencia de construcción de conocimiento. Gracias. Charum, ¿cómo te autodefines? Gracias, Camila. Gracias, Maybe, por compartir tu forma de autoidentificarte. Siempre me parece
potente esto que dices sobre tus orígenes, sobre Curieppa y la Sabana, ¿no? Lo admiro mucho y lo resalto porque para mí es muy importante como afroperuana. Yo soy Cherún González Matute, soy peruana, y nosotros no tenemos este tipo de narrativas en nuestras identidades, y forma parte de por qué estoy acá, por qué hago el trabajo que hago, porque es un intento justamente por reconstruir y reexistir en el contexto en el cual hemos crecido, en el cual nos hemos desarrollado a lo largo de estos años. Bueno, ya dije que soy peruana, me autoidentifico como afroperuana, y también como negra y afrodescendiente. En el mundo hispanoparlante hay mucho laberinto en torno a estas tres categorías, ¿no? Afroperuana o afro-brasileña o afro-venezolana o lo que queramos, con lo que queramos conjugarlo, ¿cierto? Afrodescendiente y negros y negras. A mí me parece que cada categoría tiene un valor y aporta en algo a nuestros procesos. Y por eso he optado por definirme como las tres, no me parecen excluyentes. También soy comunicadora y he hecho maestrías en ciencias políticas y una maestría en estudios latinoamericanos. Mi enfoque ha sido a partir de los African Studies, o los estudios de la diáspora africana, una traducción, ¿no?, a grandes rasgos al castellano de lo que es African Studies, porque no hay mucho de eso en el mundo hispanoparlante tampoco. Entonces, bueno, otro de los retos de los que vamos a conversar hoy a propósito del racismo epistémico. Y también tengo un interés por los estudios de género y las intersecciones o aquellos ensamblajes que se originan a partir de distintas categorías de opresión. Yo inicié en el activismo o en las acciones de la sociedad civil organizada afroperuana cuando tenía 12 años. Hoy tengo 29 y esos años como sí han sido mucho aprendizaje, pero también informan pues mi interés por ver el mismo asunto desde otras canteras, ¿no? Informarme desde otros lugares, además del activismo. Actualmente soy parte de la colectiva Barrer Project, que es una colectiva de mujeres negras peruanas, inspirado en el trabajo de Victoria Santa Cruz Gamarra, también una afroperuana que como Lelia González en Brasil, abrió caminos para lo que hoy podemos trabajar nosotras como mujeres negras y afrodescendientes. Gracias, Camila. Gracias, Charum. Y ahora me toca a mí. Yo soy Camila Daniel, soy de Brasil, de Río de Janeiro. Soy antropóloga formada en ciencias sociales, pero me considero antropóloga. Y estoy actualmente este semestre trabajando como profesora visitante en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia University. También soy profesora de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro y soy una mujer negra que cada día más uso la antropología y la academia como un espacio de reconocerme y conocerme, ya que en mi vida particular, en mi historia de vida, sufrí muchos procesos de silenciamientos y de apagamientos que no me permitieron construir una identidad negra brasileña, a pesar de la fuerza que tienen los negros brasileños. Y en este proceso de construcción de mi identidad negra y luchando en contra de los procesos de blanqueamiento que he vivido en mi historia personal, me encontré con Perú
desde el 2010, 2011, trabajo con temas peruanos y Perú tiene un lugar muy importante en mi proceso de construcción de mi identidad negra. Y así he llegado a este lindo encuentro con Charún y Maybe a través de Lelia González y su proyecto de construir conexiones en América Latina, donde nosotras, mujeres negras, seamos sujetas del conocimiento, de la acción política, de las subjetividades y ya no más solamente objeto para el disfrute y la explotación y el gozo ajenos. Uf, qué fuerte hablar y es un trabajo duro hablar y luego tener que seguir con las preguntas. Uf, ok, pero me toca hacer este duro trabajo. Yo debería haber pensado en otra dinámica. Anyway. No, bueno, yo quería dar unos comentarios con respecto a, a lo que decía Charún sobre las narrativas eh, que tienen que ver con nosotros y nuestras localidades. Yo creo que es un asunto que nos pasa y nos ha pasado a todos en nuestros países. Y la búsqueda es eso, indagar cuál es esa narrativa particular que nos define más allá de todo ese silenciamiento, Camila. Entonces, digamos, me quedé pensando esa acotación que hacía Charún y creo que es parte de la siguiente pregunta, pues la que nos vas a hacer sobre la academia. Sí, maybe puedes seguir ya contestando la pregunta. La pregunta es, ¿cómo nos insertamos en la academia? ¿Cómo empezamos en la academia de Perú, Brasil y Venezuela? ¿Dónde nos ubicamos hoy? Y bueno, yo debo empezar diciendo que en este momento yo me intereso por la articulación entre la religión, el cuerpo, la alimentación, la memoria social, en los procesos de construcción de identidades de las poblaciones afrodiaspóricas, tanto en contextos coloniales como postcoloniales. Pero para haber llegado a esa claridad, que bueno, sigue siendo espacios también muy difusos, he caminado un rato dentro de esta cosa grande que es la academia occidental. Yo creo que yo podría marcar el inicio de pensar como la necesidad de fomentar el conocimiento o de producirlo desde mi lugar de enunciación, desde que me gradué como psicóloga social en la Universidad Central de Venezuela, donde yo veía las comunidades populares y a partir de las teorías que nos daban en la universidad. Pero me eran insuficientes para comprender las razones por las cuales estaba esa aglomeración y esa separación del espacio público, la marginalización a la cual éramos víctimas. Mi familia, parte de mi familia vivía en zonas populares y una de las parroquias más combativas de Caracas, que era la parroquia La Vega. Entonces, bueno, las referencias que la academia daba en términos generales era que, bueno, había hacinamiento, la gente no sabía construir sus viviendas, que por eso se caían cuando había grandes lluvias. Entonces esas explicaciones eran, por supuesto, cargadas de un clasismo muy fuerte y no encontraba una respuesta adecuada hasta que, bueno, yo decido entrar en antropología y digo, bueno, la única manera de comprender esto parece ser por una pregunta más por quién es el ser humano. Todavía no había llegado a la tal claridad. Yo sabía quién era desde muy pequeña porque lo había confrontado el racismo, pero no estaba tan claro a nivel académico eso, ¿no? Entonces, bueno, decido estudiar antropología y, como hiciste tú, Camila, preguntarme sobre mi propia familia, preguntarme sobre Curiepe, porque esta familia que vivía en esta comunidad urbana, en Las Vegas, yo vivía en Caricuao, que era otra comunidad popular, era una de las más cuestionadas en términos
de la organización urbana de la ciudad. Y yo hago mi primer trabajo de intervención social comunitaria precisamente en La Vega. Entonces tengo la posibilidad no solamente de verlo como familia, sino de verlo desde la luz académica y laboral, ¿no? Haciendo un trabajo con las infancias en riesgo. Y bueno, la antropología me permitió profundizar, haciendo un esfuerzo para tomar con pinza aquellos marcos teóricos que no terminaban siendo invisibilizadores de mi propio, de mi propia existencia. Entonces, bueno, de ahí surge un poco crear una línea de investigación, de preguntarme por quiénes somos realmente dentro de esa marea de calificativos que teníamos los afrodescendientes, que no estábamos en la academia, no éramos considerados objetos de estudio. Recuerdo un texto muy importante de una antropóloga afrocolombiana llamada Nina Friedman, que ella dice que en la Academia Colombiana le dijeron que estudiar antropología no era hacer antropología, porque no, los negros no existían. Entonces, bueno, fue como el impulso para poder comprender eso y quitar los estigmas que allí tenía. Y decido hacer un estudio sobre mi propia localidad. Y fue una cosa tremenda haber descubierto en esos términos. Cuando yo leía sobre Curipe, decía, no puede ser que estamos ganando la historia. Al final sabemos lo que sucede, pero la particularidad de Curiepe, como pueblo de negros libres, me daba un abanico de posibilidades increíbles para entender las diferentes condiciones de existencia dentro de del propio régimen esclavista. Entonces hoy yo estoy dentro de una academia que es una academia racista, que el pasar por allí no fue sencillo, no solo por negra, sino por mujer. Recuerdo que quedé embarazada y los rumores dentro de la escuela, dentro del instituto, eran que había quedado embarazada para poder aprovechar la beca. Entonces, no era posible reproducir la especie y además ser doctora. Y bueno, la revelación tutorial también fue muy compleja, hasta que, bueno, pudimos solucionarlo y poder romper la barrera y poder graduarme. Pero sí, no es sencillo tener profesionales de cuarto nivel racializados en Venezuela y con conciencia de etnicidad. En este momento yo me siento más fortalecida y espero en algún momento poder aplicar a un postdoctorado para poder desarrollar plenamente mi línea de investigación, que tiene que ver, como les dije, con identidades políticas, donde puedo interactuar, relacionar la memoria social, la religión, el cuerpo, la alimentación, como procesos de reivindicación del ser y de la dignidad afro. Gracias. ¿Y tú, Charum? Yo, gracias Maybi por compartir. Yo llegué a la academia de casualidad. Creo que no había visto o no había planeado estar tan envuelta en la academia como lo estoy hoy, ¿no? Con un número temático en una revista académica, publicando, tejiendo estas redes sólidas, además con otras mujeres negras que están también incidiendo en la academia desde distintas formas. No lo imaginé, pero de alguna forma sentí que era lo necesario cuando por primera vez me propuse estudiar el racismo en el Perú y me encontré con una trampa, que es el hecho de mis asesores de investigación me desanimaban de estudiar el racismo en el Perú porque no había literatura sobre racismo en el Perú. Entonces, pues nadie va a estudiar el tema hasta que no haya justamente la literatura y las herramientas que necesitamos para avanzar en el entendimiento de un problema central y transversal para nuestra sociedad, viéndolo desde el punto de vista local y nacional, claramente. Entonces eso pasó temprano en mi carrera universitaria, cuando estudiaba periodismo y comunicaciones.
Y luego, cuando decidí estudiar, mi primer tema de investigación, mi primer gran tema de investigación fue la representación del racismo en la prensa escrita deportiva peruana y el uso de estereotipos étnicos raciales en esos mismos diarios. Entonces, ese corpus de análisis, la prensa escrita deportiva, abrió para mí una infinidad de posibilidades que tampoco pude haber imaginado. Usualmente me parecía un espacio banal o superficial o bastante directo, y resultó que en realidad es bastante diciente, o es un indicador interesante para observar qué es lo que sucede en la sociedad peruana, ¿cierto? Siempre con un punto de vista mucho más dialéctico respecto a la relación de los medios de comunicación y la sociedad en general. Pero eso fue como el tema que me trajo a la academia, y que luego, pues, de mano de mi asesora de tesis, que afortunadamente para mí es también una mujer afrodescendiente, autentificada negra, que es un lujo en el Perú, porque yo me gradué de la universidad sin tener profesores y profesoras negros y negras, salvo esta asesora que yo la busqué, ¿cierto? Y que al explicarle mi tema, no necesariamente porque fuera ella una mujer afrodescendiente, sino por su expertise en temas metodológicos, pero igual fue una fortuna tener ese tipo de acompañamiento y esa guía, esa mentoría que luego me va a llevar a expandir mi tema de investigación de pregrado, y es así como me envuelvo en la academia. Y ya luego decidí dar un giro de las comunicaciones hacia la ciencia política y los estudios culturales, ¿no? Porque, como les explicaba cuando me presenté y les decía que luego de todo ese tiempo en el activismo, de todo ese tiempo trabajando con la sociedad civil, aunque muy joven, pero igual con esa perspectiva bien absorbida por mí, me interesaba pues ver el mismo asunto desde otras perspectivas, ¿no? Y eso es lo que más me gusta de la academia, la parte dialogante. Y luego están los otros retos, que hay diálogos que simplemente no se dan, o que se silencian, ¿cierto? Que se silencian de distintas formas. Hay varias maneras en las cuales esto sucede. Estoy segura que tenemos otra pregunta al respecto, así que no voy a entrar mucho sobre eso, sobre ese punto. Pero sí, ese ha sido mi recorrido en la academia, ahora como docente universitaria, como profesora en mi primera universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pues, por un lado, siento que se cierra el ciclo de poder contribuir al diálogo sobre las diferencias, sobre la diversidad, sobre cómo entendemos el racismo en el Perú y otros fenómenos sociales. Al mismo tiempo, también me doy cuenta cómo eso me motiva a seguir enseñando en la academia y tal vez buscar un doctorado. Lo cual es un camino difícil porque, como dijo Maybe, somos conscientes, ¿no? Somos conscientes de lo que eso puede implicar en términos de estar solas en nuestra agenda académica, o sentirnos solas en nuestra agenda académica, en la relación con quien nos asesore, en la relación con nuestros colegas de programa, y luego en las oportunidades que podamos tener para la publicación y difusión de nuestros trabajos, ¿no? Entonces, eso es mi camino. Gracias por la pregunta. Camila, te doy el pase. Gracias, Sharon. En mi caso, yo llegué a la universidad muy joven, a los 17 años, y llegué a la universidad un año antes que mi universidad tuviera las políticas de
cotas, que son las políticas de acciones afirmativas para personas negras e indígenas. Yo ingresé a la universidad sin las cotas y estudié en una universidad en el interior del estado de Río de Janeiro, donde tuve una formación teórica académica muy sólida desde el inicio de la carrera. Yo trabajaba en investigaciones y desarrollé mis proyectos de investigación. Entonces, teóricamente y metodológicamente tuve una formación muy consistente que me dio mucha autonomía para elegir para dónde ir, pero me faltó una construcción más política e intencional de este conocimiento. En mi tercer periodo en la universidad, yo gané una beca para estudiar en los Estados Unidos. Fue la primera vez que yo salí del país y estuve un semestre estudiando en Connecticut. Y en esta experiencia fue muy importante para yo entenderme como parte de un mundo más amplio, entenderme como parte de América Latina y también pensar lo que significaba ser negra en contextos diferentes del brasileño. Y cuando regresé a la universidad, unos colegas de la universidad empezaron, y yo me uní a ellos, empezaron un grupo de estudios de teoría social negra, de autores negros. Y tuvimos este grupo por como 2 años. Y el grupo tuvo un lugar importante para reunir estudiantes negros de ciencias sociales en aquel entonces. Pero yo creo que nos faltaba la posibilidad de entender, por lo menos a mí, a usar estas teorías construidas por autores negros para mirar hacia mi propia experiencia, mi propia vida, mi propia familia y entender cómo el racismo me afectaba personalmente. Yo no negaba la existencia del racismo, pero me faltaba las herramientas, tal vez no tanto las herramientas teóricas, pero me faltaban las herramientas emocionales para ver cómo el racismo penetraba mi vida en tantas dimensiones tan diferentes. Y entonces seguí la maestría en el doctorado y a pesar de reconocer la importancia de la raza, yo no tenía la raza como central en mis estudios hasta mi postdoctorado, que lo hice en el 2016 cuando estudié en Morgan State University, que es una universidad negra, que es parte de la Liga de Universidades Negras, HBCU. Y fui a los Estados Unidos para desarrollar un proyecto sobre cómo los inmigrantes peruanos construían sus identidades raciales en diferentes contextos nacionales. Y mi idea era comparar la experiencia de peruanos en la costa este de los Estados Unidos y peruanos en Río de Janeiro. Y en este proceso yo tuve una experiencia muy traumática de racismo mientras hacía trabajo de campo. Y este fue un momento muy clave para yo entender la urgencia de centralizar raza en mi existencia, y no solo de una forma teórica, sino también experiencial. En aquel entonces yo ya estaba como acercándome del feminismo negro, pero el 2016 fue el año que yo considero que yo hice mi giro de colonial feminista negro, que fue cuando yo entendí que mi transición ya no podía ser lenta y segura, porque mi vida no era segura. Que ser una mujer negra haciendo trabajo de campo me exponía a muchas inseguridades que tal vez otros antropólogos y antropólogas no tengan. Por eso ser lenta significaba seguir exponiéndome a riesgos sin tener protección, sin construir
intencionalmente protección. Entonces, desde el 2016, yo estoy profundizando mis reflexiones desde mi experiencia sobre racismo en Latinoamérica a partir desde el feminismo negro. Y hoy trabajo con decolonialidad feminista negra y estoy desarrollando reflexiones autoetnográficas sobre cómo el racismo y el machismo y el sexismo atraviesan mi experiencia como antropóloga negra brasileña en espacios transnacionales. Es difícil contestar algo así como, wow. Es muy difícil hacer este trabajo de hacer las preguntas y contestar las mismas preguntas. Yo no tenía idea que iba a ser tan difícil. Pero podemos rotarnos, Camila. Sí, tal vez mejor porque yo me emociono mientras contesto y luego ya no me acuerdo que tengo que seguir. Oh my God, tengo que seguir. ¿Quieres la siguiente? Mejor maybe hace la siguiente pregunta porque va a contestar Charun. Sí, fíjense, hay un elemento que ha salido en nuestras tres intervenciones que sería interesante retomar, que tiene que ver con esta poco espacio de asesorías, de orientación, de profesionales racializados en la academia, de las lecturas de intelectuales afro a los cuales hemos tenido poco acceso, al menos que haya sido una acción consciente como la que explicó Camila hace unos segundos. Y el arsenal no solo teórico, sino experiencial para poder introducirnos en el tema. Porque lo que sucede con nuestro trabajo es que nosotros no estamos estudiando objetos extraños a nosotros. Nosotros estamos profundizando sobre nuestra existencia y eso hace que nuestro trabajo sea altamente político. Entonces yo creo que estos elementos que hemos resaltado en las últimas intervenciones dan paso a Hola. volví, disculpen que las conexiones están difíciles. Bueno, para de una vez entrar en lo que, al punto que quería llegar, es cómo todo eso dio paso a que se diera el número sobre narrativas antirracistas e insurgentes que editamos las tres. Es decir, hay una confluencia de factores que hacen que las tres hayamos tenido la necesidad de construir un número donde nuestras voces, nuestras poblaciones y nuestra racionalidad, nuestra episteme, esté centrada. Y yo creo que quizás Charún, como fue parte de la convocatoria, puede ayudarnos un poco a mostrar al público cómo se dio esta convocatoria, cómo surgió y por qué surgió el número temático, por qué elegimos ese tema. Yo creo que Charún ha tenido problemas técnicos. No sé si ha regresado. Se cayó también. Justo en el momento que tuviste problema, tú también tuvo Charún. Entonces, sí, vamos a empezar a contestar nosotras mientras no regresa Charún. Creo que escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Está Charún? Sí, sí, ahora sí. Yo también perdí la comunicación. Charún, no sé si pudiste escuchar que estaba dando una introducción de cómo surgió el número temático y cómo elegimos el tema. Sobre todo por los últimos puntos que tocamos, las tres, que tenía que ver con las asesorías de intelectuales o activistas afro dentro de la academia, ¿no? Entonces, quizás tú puedas contarnos y contarle al público cómo logramos concertarnos en un espacio como este para construir ese... Sí. Uy. Sí, me parece que ese es un buen punto de partida, porque nosotras comenzamos a trabajar en el número temático a partir de una red
una red que se ha creado justo con ese propósito de acompañarnos, de articular entre mujeres negras en la academia latinoamericana. Algo que no había indicado antes, y creo que ninguna de las tres lo señaló al hablar de su trayectoria académica, es pues esta participación en la Asociación Latinoamericana, la Asociación de Estudios Latinoamericanos, disculpen, LASA, por decirlas en inglés, de la cual las tres hacemos parte, o hicimos parte en algún momento. Y es el espacio a partir del cual nos vamos a conocer académicamente, no solo académicamente, sino como mujeres negras en la academia, interesadas en justamente incidir desde ahí, desde ese lugar político, desde ese lugar personal también. Entonces, yo como parte de, afiliada a la universidad que coordina la publicación de esta revista de comunicaciones, la PUC en Perú, pues me enteré de la convocatoria y el título del número temático no era ese, evidentemente, ¿no? Ese es un título que elegimos Camila, Maybe y yo, pero inicialmente la idea era trabajar algo respecto a afrodescendientes, antirracismo y comunicaciones. Y yo pensé, bueno, debe haber alguien en la red de negras en LASA que tal vez esté interesada en trabajar este tema. Y fue así, Maybe y Camila, y bueno, nuestra compañera Fernanda también, tuvimos como una convocatoria más amplia, éramos más, y luego justamente por este contexto de la pandemia, nosotros iniciamos el trabajo en el número, iniciamos el trabajo de la convocatoria cuando la pandemia tenía nada más que 3 meses. Entonces no era como ahora que estamos entrando o afianzándonos en una nueva normalidad, sino todo lo contrario. Y bueno, de las compañeras que contestaron, las que pudimos sostener el trabajo pese a las condiciones adversas, fuimos nosotras tres. Y bueno, creo que un reto que nos propusimos inicialmente con este número temático y que creo que hemos cumplido es engranar o poner en diálogo, ¿cierto? Claro, con las comunicaciones como excusa o como escenario, ¿cierto? Uy, Charon, tuve problemas de nuevo con su conexión, lamentablemente. Entonces, Sí, seguimos contestando y cuando ella regrese que pueda seguir su respuesta. sí. Una información que me parece interesante compartir es la importancia que la Internet tiene en este proceso de construcción del número temático. Inicialmente, Charu mencionó que nosotras nos encontramos en el grupo de mujeres negras en LASA. Este es un grupo que existe en el WhatsApp y ahí estamos nosotras. Y Charun compartió en el grupo esta convocatoria para que se pudieran publicar un número temático y nosotras pudiéramos elegir el tema del número temático, considerando que es una revista. La revista se llama Conexión, Revista Conexión, y es una revista académica del curso de comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y luego Maybe y yo nos unimos y empezamos el trabajo. Maybe no sé si quieres añadir algo más sobre cómo llegamos al número temático o seguimos. Sí, yo quería
precisar que éramos 4 personas las que acudimos a la convocatoria, 4 mujeres. Y lamentablemente una de las compañeras no pudo seguir precisamente por el contexto en que estamos. Un compañero de trabajo murió a causa de la COVID-19 y ella asumió la responsabilidad académica, ¿no? Y desde ese momento el número y la red que empezamos a construir nosotras 3, proveniente de la red de Mujeres Negras en LASA, tuvo un carácter muy afectivo y muy respetuoso de las situaciones particulares, ¿no? Cosa que uno no siente en la academia tradicional. Entonces, a mí me parece importante destacarlo porque, bueno, lamentablemente la compañera no pudo, igual quedamos muy agradecidas por habernos conocido, pero el número fue sensible durante todo el proceso a esta situación de la COVID, y no solo a la COVID, sino a la situación difícil conexión como la estamos viviendo en este momento, que Charún se desconectó. Entonces, bueno, quería destacar eso porque es uno de los elementos que me parece importante de la red que debemos construir, fortalecer o seguir construyendo en la Academia Afro, unos niveles de afectividad que puedan comprender las diversidades y las condiciones de las otras y los otros y los otros. Bueno, maybe quieres seguir hablando sobre procesos de organización de número temático, como cuáles fueron las tareas y cómo, todo el proceso de organización que implicó el número temático. Bueno, ese es un punto interesante porque también fue muy sensible a las necesidades de nosotras, las necesidades existenciales en términos de qué queremos contar, qué es importante resaltar de nuestra racionalidad como afrodescendientes, ¿no? Como toda revista, se acopló al sistema de convocatoria por pares, de convocatoria y de revisión por pares. Entonces, bueno, pudimos construir la propuesta entre todas, haciendo énfasis cada una en las áreas en las que se desempeña. Y bueno, eso fue evaluado por la revista, por el comité editorial, y aceptaron nuestra propuesta para salir en julio de este año. Bueno, cuando se lanza la convocatoria en los 3 idiomas, español, inglés y portugués, se hace el periodo de tiempo correspondiente para recibir las propuestas, y llegaron la cantidad de artículos necesarios que pasaron por el proceso de arbitraje que pasan todas las revistas. Sin embargo, nosotras tuvimos algunas compañeras y compañeros que tenían oportunidad de escribir, pero no necesariamente en el formato de artículo arbitrado. En el caso de Venezuela, por ejemplo, las dificultades tecnológicas que estamos viviendo hizo difícil que algunas personas enviaran sus artículos a tiempo. Y igual tenían muchas ganas de participar. También nos vimos en la problemática de que no todo el mundo podía tener acceso a la tecnología y enviarlo. Entonces, bueno, empezamos a preguntarnos que si nuestro discurso, nuestra forma de pensar, de concebir al mundo y de insurgir ante el racismo estructural que vivimos cada una de diferente forma por los países en los que nos encontrábamos, era suficiente hacerlo en el formato de un artículo académico en el estricto sentido. Y así nos preguntamos sobre el lugar de la oralidad, por ejemplo, el lugar de el arte en ese juego epistémico, en esa forma de construir conocimiento, de insurgir ante una práctica que ha sido opresiva y estructural. Entonces, ¿qué otras formas de resistencia también estructural y continua teníamos como población afrodescendiente, como racionalidad de producción de conocimiento? Entonces, pensábamos en las entrevistas, los ensayos, la poesía,
y estos otros formatos que también hablan muy seriamente de quiénes somos y de las prácticas antirracistas que hemos desarrollado durante todo el tiempo, durante estos siglos, pero en otro formato. Entonces, la revista tenía un espacio que era relativamente nuevo, que era el espacio del ensayo. Y nosotras insurgimos un poquito más y abrimos a que se incluyeran 2 entrevistas, una a una mujer afrovenezolana que está ahorita en la Asamblea Nacional como primera mujer reconocida, autorreconocida afrodescendiente, y a una activista de la comunicación peruana que tiene mucha salida, tiene un trabajo muy interesante dentro de las redes. También pudimos conversar con una artista sexo diversa, que plantea su discusión sobre el cuerpo desde el arte, ¿no? También. Y surgió la pregunta de mujeres que querían escribir, pero que había esta dificultad, entre comillas, de enfrentarse al discurso academicista. Y allí surge algo muy importante, que quizás Camila puede dar mucho más detalle, para el número nuestro, para nuestra forma de hacer conocimiento, de producir conocimiento también como activista, en crear un espacio donde íbamos a desmitificar lo inalcanzable que era producir conocimiento dentro de la academia. Y surge un taller que se llama así, Desmitificando la escritura académica, para impulsar la escritura. No, quizás no necesariamente para el número, sí, pero sí para construir otra red de mujeres o de personas afro, comunidades también, que pudieran tener más cercana la idea de la escritura académica. Y así surge la segunda sección del número temático, que tiene que ver con unos discursos en formas de ensayos, entrevistas, poesía, arte, que dan cuenta de esta racionalidad afro, no necesariamente dentro del discurso académico, que sí lo es la primera parte, y la cual aporta también muchísimos insumos para entender cómo funciona el racismo estructural en nuestras sociedades. Entonces, creo que hablar del taller, Camila, puede ser muy interesante para mostrar cómo este número se surfió lo afectivo, lo militante, lo académico y lo creativo. Sí, maybe antes de, muchas gracias por explicar con detalle nuestro proceso de creación del número temático, pero antes que yo comente el taller, Charun ha regresado y quería preguntar si Charun quería seguir con su respuesta, que lamentablemente se interrumpió. Gracias, Camila. No sé en qué parte me quedé. Cuando me di cuenta estaba todo congelado. Hablabas de Laza y de que nos encontramos en la página y que una compañera no pudo seguir, no, esto lo dijo Maybe, que no pudo seguir en el proceso por el COVID y un compañero suyo que falleció. Sí. Uy, entonces se perdió toda mi explicación. Bueno. No sé, tal vez pudieras explicar un poco tú que eres de la comunicación y está en la Católica, en la PUC Perú, explicar un poco la revista, nuestro número temático para el contexto de la revista, las comunicaciones y la PUC Perú. Ya. Ok, bueno, ese es un buen punto de partida también. La revista Conexión es una revista de comunicaciones, está en su número 16, el nuestro es el número 15, es el número que se acaba de publicar, y tradicionalmente ha recogido pues, perspectivas sobre y desde las comunicaciones a partir de del propio Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica. Es a partir de estos últimos 2 o 3 números que se han propuesto ampliar a números temáticos, a números que respondan a temáticas más amplias
y que no solo se limiten a cómo son tradicionalmente entendidas las comunicaciones. Es en el marco de esto que se abre la convocatoria para números temáticos en el año 2021, y que maybe Camila y yo nos animamos a postular y proponernos tener el número temático que hoy, sobre el que hoy les compartimos. Entonces, la idea era pues abordar el tema de las comunicaciones con un enfoque antirracista y darle un paso más allá, no solamente en el sentido de las acciones contra el racismo o las perspectivas contra el racismo, sino también las narrativas que se gestan desde aquellas y aquellos sujetos tradicionalmente marginalizados del discurso de los medios de comunicación y del discurso sobre el racismo mismo, sobre nosotras y nosotros mismos. Además, bueno, por eso parte de nuestro título es Narrativas Insurgentes, pero no solo que son insurgentes y esparcidas, sino con esta figura de diáspora y de conexión americana que Camila ha explicado en la introducción a este conversatorio, ¿no? Cómo conectamos a lo largo de nuestra diáspora y, bueno, seguramente han oído antes hablar de estas conexiones como históricas o ancestrales, y es cierto, tiene que ver con eso. Nosotras desde el número temático también proponemos estas conexiones contemporáneas, ¿cierto? En la acción, en lo que ahora proponemos como sujetas y sujetos. Gracias, Sharon. Y siguiendo este proyecto, ¿no? De las conexiones americanas y el proceso de producir académicamente, hacer el trabajo académico, pero no necesariamente reproduciendo una lógica que ignora las particularidades y subjetividades, especialmente de las personas negras. Identificamos que una de las dificultades que estamos teniendo para recibir artículos científicos era que muchas personas negras tienen muchas reflexiones muy importantes, pero encontraban muchas dificultades de escribir, sobre todo en los patrones académicos. Muchas personas tenían experiencias traumáticas con la universidad, experiencias traumáticas de escribir textos académicos, y muchas veces su forma de estructurar el pensamiento ha sido rechazada por, o sea, la escuela o la universidad, y eso le hacía difícil comprometerse a escribir un artículo en los estándares, en los patrones que exige la revista, que es una revista científica. Y entonces nosotras identificamos esta realidad entre nuestras redes de muchas personas que querían enviar sus textos porque se identificaban con nuestra convocatoria, pero tenían muchas dificultades de escribir. Y entonces nosotras conversamos y decidimos construir un taller para apoyar personas negras de América Latina y estimularlas a escribir, pero escribir académicamente, pero desde una perspectiva más humana, más afectiva y respetando las experiencias individuales, las historias individuales. Entonces así construimos el taller que se llamó Desmistificando la Escritura Académica. Y como parte del taller, nosotras tuvimos 2 sesiones del taller, y el taller lo construimos teniendo
como inspiración una metodología que yo aprendí con una socióloga negra brasileña llamada Joselina da Silva. Yo participé de talleres de escritura creativa que ella organizó y yo adapté esta metodología que ella compartió para aplicar con la escritura académica. De este taller tuvimos participantes de Perú, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Colombia. No sé si me olvido algún país. No. Ok, perfecto. Y de este taller se produjeron 2 artículos que fueron enviados para la revista y fueron enviados para evaluación de pares y fueron aprobados por los pares y finalmente se publicaron 2 artículos. Y más allá de los artículos, incluimos en la sesión de ensayos un conjunto de poesías que algunas participantes produjeron poesías de su experiencia en el taller. Y entonces también tuvimos esta oportunidad de no solo estimular las participantes a construir textos académicos, pero también entender y practicar el hecho de que analizar la experiencia del racismo y construir un lenguaje insurgente se puede hacer desde otros formatos que no solo académico, que la poesía y el arte también es una posibilidad de analizar, no solo expresar sentimientos, pero también analizar la realidad y que es tan válido como la academia. Y entonces tuvimos esta idea de que la insurgencia se construye en el contenido de los textos, pero también en la forma, en que las formas también son partes del proceso de insurgencias. Y una cosa que quiero también acordar de los textos libres que no pasaron por evaluación es que publicamos la primera traducción en español del texto donde Lelia González explica y construye el concepto de americanidad. Y este es un texto que personalmente para mí vale oro, es un tesoro que Lelia González nos ha regalado la posibilidad de entender la América Latina desde nuestro lugar de personas negras y por eso ella propone un otro concepto que es de Améfrica Latina. Compañeras, no sé si alguien quiere añadir más, pero voy a avanzar también la siguiente pregunta para que tengamos tiempo para también al público. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo ustedes definen el racismo epistémico y cómo el racismo epistémico se manifiesta en tus experiencias, en tus países y en tu disciplina? Maybe, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que se iba a ir la señal, pero no se fue. Ok. Bueno, creo que lo hemos comentado y básicamente yo puedo sentir que el racismo epistémico anula mi forma de pensar el mundo. Al no validarla, pero además al no mostrarla. Entonces en Venezuela el velo del mestizaje es tan fuerte que no ni siquiera hay cabida para cuestionar cómo opera el racismo y menos la ideología del blanqueamiento. Funciona tan sutil que desconocer que los otros tienen, en este caso los afro, los indígenas, tenemos una forma distinta de concebir y de habitar el mundo que no aparece ni siquiera como un cuestionamiento. Y llega a unas dimensiones tan fuertes que están tan interiorizadas que las propias personas afro o negras
somos las propias operadoras de esa forma de anulación. Entonces yo creo que realmente es una anulación de la existencia completamente, que está muy viva en todas las estructuras académicas a todo nivel en Venezuela. Desde el preescolar, uno puede ver preescolares adornados, pintados con niños en los murales en zonas afro, donde los niños que están pintados no son afro. Hasta en universidades, espacios ya de tercer y cuarto nivel, donde, por ejemplo, no se cuestiona en la Escuela de Idiomas, la Escuela de Idiomas Modernos de la UCD, por ejemplo, acaban de hacer un conversatorio sobre esta posibilidad de traducción de una persona afro, a propósito del poema que hace la afro-norteamericana, del poema de Obama en la toma de posesión. Traigo esta anécdota porque para mí fue impresionante que se haga un conversatorio cuestionando que ella esta poetisa haya invitado a que su poema sea traducido por otra persona afro y militante. Y en Venezuela eso no se comprende, y se haga un conversatorio, se haga una ponencia para cuestionar esto. Es decir, hay una desvinculación de las discusiones sobre discurso situado, sobre etnicidad, sobre diversidad cultural en todos los niveles en el país. Y eso es una anulación muy fuerte que llega al punto de estar tan interiorizada que los propios afros somos los operadores de eso. Ese es para mí el peligro de no comprender la existencia de otras racionalidades para entender y habitar el mundo. Gracias. Gracias, Maybe. Charum. Gracias, Maybe. Estoy de acuerdo con lo que señalaba sobre cómo nuestro conocimiento es invalidado en la academia, y esa es una de las formas en las cuales el racismo epistémico se expresa. Yo entiendo el racismo epistémico como esta violencia referida al conocimiento, pero con estrategias específicas, ¿no? El concepto de racismo epistémico como esta violencia a través de la cual se silencia, se excluye, se invisibiliza y se invalida aquel conocimiento que nosotras podemos producir o al cual podemos recurrir para continuar nuestras investigaciones y para construir más conocimiento. Me ha ayudado a articular mis experiencias a lo largo de mi interacción con la academia, ¿cierto? Desde, por ejemplo, cuando yo quería estudiar el racismo y las comunicaciones, ningún profesor me sugirió leer a Stuart Hall, ¿no? Stuart Hall, que es un académico de origen jamaiquino, radicado en Londres. Bueno, él pues hizo sus mayores contribuciones en el siglo pasado, pero sus aportes son centrales y transversales precisamente para aquello que yo quería trabajar. Y como les conté antes, casi no desarrollo el tema porque supuestamente no había herramientas teóricas, insumos desde la literatura académica para hacerlo. Entonces, yo creo que esas experiencias, que estoy segura que no son únicas o específicas a mí, son expresiones del racismo epistémico. Y también creo que esta barrera que enfrentamos a partir del taller de Desmitificando, que propuso Camila, basada en la metodología de Jocelina da Silva, justamente me pareció interesante que encontráramos en nuestra
en nuestro intento o en nuestro esfuerzo por resistir el racismo epistémico, que la academia nos devolviera esta cara de, bueno, en realidad para participar en la academia tienes que manejar un lenguaje, recurrir a ciertos insumos que están delimitados justamente por la estructura racista de la cual la academia no escapa, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte también es que cuando estamos, cuando las y los afrodescendientes estamos en la academia, hemos hablado mucho como productoras y productores de conocimiento. Ahora yo pienso también en qué sucede cuando somos el sujeto observado, ¿no? Y cómo es que también se reproducen estereotipos y esencializaciones respecto a quiénes son las y los afrodescendientes o quiénes son las y los indígenas, ¿cierto? Y eso se evidencia, sobre todo, en cuán predominante es que académicas y académicos blancos, ¿cierto?, tengan más visibilidad en temas de racismo, afrodescendientes e indígenas, que académicas y académicos negros, negras e indígenas, ¿cierto? Hay una predominancia, hay una tendencia en aquellos y aquellas académicos que tienen más visibilidad, y pienso que eso es parte también de lo que aquí entendemos como racismo epistémico. Gracias, Camila, por la pregunta. Creo que ahora te toca responder a ti. Yo voy a contestar y luego paso a las preguntas del público, que hay algunos comentarios. Pero estoy totalmente de acuerdo con ustedes y yo entiendo el racismo como el proceso de deshumanización, de hacer que personas negras e indígenas no sean consideradas como humanas. Y una de las estrategias para hacer eso es enseñarnos y enseñar al mundo que no pensamos o que nuestro pensamiento es inferior. Entonces, considerar el pensamiento o que no pensamos o cuando pensamos este pensamiento es inferior es lo que considero el racismo epistémico. Y una de las instituciones centrales para construir racismo epistémico y reproducirlo son las instituciones formales de educación, la escuela y la universidad. Y un elemento que dijo Charún al final me parece muy fuerte, sobre todo para la realidad brasileña. En la historia del Brasil hemos tenido muchos pensadores negros y negras, muchos. Y estamos aquí hablando de Lelia González. Lelia González escribió en los años 80 muchas de las reflexiones que ahora se están volviendo conocidas desde la Academia Blanca. Pero yo solo conocí Lelia González. Yo ingresé a la universidad en 2002. Lelia González escribió su texto sobre la mefricanidad en 1988, 4 años después que yo naciera, y yo estoy revelando mi edad. Y yo solo conocí el texto de Lelia González hace algunos años, tal vez 5 o 6 años. ¿Por qué tomé tanto tiempo para conocer el trabajo de Lelia González? ¿Por qué construí todo un trabajo sobre la inmigración peruana sin recursos de mirarme a mí como mujer negra, sin recursos teóricos, sin haber sido advertida en la universidad? Mira, tú eres una antropóloga negra. Tal vez deberías leer otras antropólogas negras para pensar tu lugar en el campo. Y el hecho de que nunca me han enseñado eso y yo finalmente aprendí eso en espacios del activismo negro en Brasil es una señal de racismo epistémico reproducido en la universidad. Estamos en un contexto en Brasil ahora que estamos viviendo los resultados de las políticas de acciones afirmativas, en que ha incrementado el número de estudiantes negros y negras en la universidad. Y muchos de estos estudiantes están creando colectivos y colectivas para, yo iba a decir rescatar autores y autoras negras,
pero rescatar no es la mejor forma de decirlo. No sé cómo decirlo, pero sacarlos del silenciamiento que el racismo epistémico les ha impuesto. Entonces, yo conocí a Leila González y gran parte de lo que leo de ella ha sido recuperado por colectivos y colectivas de estudiantes negros que no han aceptado el proceso de borrar el conocimiento negro en las universidades de Brasil. Y muchas veces una excusa que nos dan en Brasil de por qué no estudiamos autores y autoras negras es que, no, es que la población negra ha tenido poco acceso a la educación y porque históricamente las poblaciones negras no han podido estudiar, hay pocas personas negras en la universidad y aún que parte de este argumento sea verdad, las personas negras históricamente en Brasil han escrito, han producido teorías y no es de ahora. Y ahora tenemos muchísimo más, pero lamentablemente gran parte de los sílabos, ¿cómo se dice sílabos en español? Se me olvidé. Sílabos. Oh, Sílabos. oh, wow, ok, gracias. Los sílabos hegemónicos de la universidad sigue sin tener autores y autoras negras. Y entonces, a cada momento que yo me encuentro con sílabos de una disciplina y que donde no hay ningún autor, autora negro, negra o indígena, yo estoy teniendo una prueba muy concreta de la reproducción del racismo epistémico hoy día. Y yo como académica negra estoy haciendo el esfuerzo de no seguir con el pacto de racismo epistémico que me ha silenciado frente a las experiencias de racismo que he vivido en la academia y haciendo el trabajo académico. Y creo que esto es un trabajo que es responsabilidad de todos y todas, no importa la raza. Todos aquí tenemos un lugar en la reproducción del racismo epistémico y también nos toca a todos, todas y todes también asumir la responsabilidad de luchar en contra del racismo epistémico y una de las formas es incluir autores, autoras negras en las análisis de sus trabajos, darles su crédito, reconocer que pensamos y reconocer que pensamos desde la perspectiva negra, pero esta perspectiva negra funciona para pensar la realidad en su conjunto y no solamente la experiencia negra. Uy, yo siempre me emociono cuando termino y, oh, wow, ok. ¿Puedo pasar las preguntas de la audiencia, compañeras? Y comentarios. Sí. Ok, tenemos aquí un comentario de Beline. Las felicito. A nosotras nos toca insertar las subjetividades afro. ¿Cuál es el próximo proyecto? ¡Qué silencio! Es una pregunta, gracias Evelyn por la pregunta. Motivadora, sobre todo. ¿Cuál es el próximo proyecto? Bueno, ya teníamos planeado escribir, ¿cierto? Como un metaanálisis de lo que ha sido este proceso, porque, claro, esto de la escritura es uno de los temas que surgió, pero también surgió también en el proceso como la mirada blanca, heteropatriarcal, privilegiada de la academia, que es como podríamos describir la academia mainstream, ¿cierto? Nos observa. ¿Cuál es su perspectiva sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos incluso cuando son representados como parte de nuestro propio análisis, ¿no? Nuestro propio análisis de cómo somos representadas en otros espacios y cómo quisiéramos ser representadas también. Entonces,
parte de los próximos proyectos es eso, es escribir para articular esto que sucedió, y enmarcarlo tal vez en el racismo epistémico y en el tipo de violencia que enfrentamos cuando nos animamos a empujar una agenda más insurgente, una agenda académica más insurgente, que nos coloca a nosotras en el centro. Que por cierto, que iba a decir Camila, creo que lo que queremos hacer con las y los autores es recentrarles, ¿no? Como ponerles nuevamente en el centro y a partir de ellos y ellas ver lo que nos rodea, vernos a nosotras mismas. Eso. Ay, perdón. Hay aquí una pregunta para Maybe de Rómulo. Me gustaría saber autores afro-venezolanos o afro-venezolanas que hayan creado literatura, si los hay. Muchas gracias y felicitaciones a todos. Ay, creo que Maybe tuvo problema en conexión. Entonces regreso a la ¿Aló? pregunta. Oh, sí, Maybe has escuchado la pregunta. ¿Aló? Sí, sí, te Sí, escucho. la pregunta es, antes que se vuelva a caer la señal, tenemos a una de las primeras autoras afro-venezolanas, que ella desmonta desde la dimensión de la psicología social, específicamente el racismo en Venezuela. Ella se llama Ligia Montañez y escribe igualmente Ah, qué pena que Maybe está teniendo problemas con conexión y eso es muy importante de señalar que Maybe está hablando desde Caracas y ahí tiene muchos problemas de conexión que son problemas estructurales y esto es importante situar, ¿no? Que estamos cada uno en un país y que cada país tiene sus desafíos. Puedo decir a Ligia Montañez, la persona que estaba nombrando ahorita. Hay una persona que tiene una trayectoria muy amplia en Venezuela desde el activismo y la academia, que es Jesús Chucho García, que ha escrito, tiene bastantes trabajos donde muestra mucho la problemática de Venezuela desde el punto de vista afro. Recientemente hay muchos trabajos en el área de la antropología, haciendo vinculaciones entre lo afro y lo indígena, por ejemplo, la doctora Krishna Ruet, Orihuela, por ejemplo, Gladys Obel Mejía también está generando conocimiento, Karina Extraño también está produciendo, tenemos ahorita una tesis doctoral, dos tesis doctorales de la Universidad Nacional de las Artes que están versando sobre temas afros de Rupert Vázquez, Betty Mendoza. Puedo también podemos hacer parte de las cosas que pueden surgir de este espacio, es crear una red de intercambio de bibliografía. Sí, sí, muy buena idea y lamentablemente se congeló, se regresó. No, se congeló. Para cerrar, podríamos hacer un repositorio que salga de esta red americana, un repositorio de bibliografía donde podamos compartir textos y poder conocernos y leernos entre todos y todas y todes. Para que no se me vuelva a caer la conexión, puedes escribirme a maybehugueto@yahoo.es y podemos intercambiar. Maybe no sé si puedes tal vez compartir o si quieres compartir tu correo por chat que todos los participantes van a poder. Sí. Y tenemos aquí un comentario de Juliet. Buena tarde, qué alegría escucharla. Yo estoy en Chile y mi parte educacional viene desde lo popular hacia lo afrocentrado, como hacia las personas blancas. En el caso particular de la educación antirracista hacia las personas blancas, me ha dado cuenta que hay que poner más energía y por sobre todo una protección espiritual, ya que ello significa muchas veces recibir distintos tipos de comentarios que vienen desde la ignorancia en este proceso de aprendizaje. Me gustaría preguntarles si ustedes tienen alguna técnica o como dijo Camila,
herramientas emocionales para abordar violencias que vienen desde la ignorancia en los espacios educativos. Uy, ¿quién quiere empezar? Yo no quiero empezar. En Venezuela tenemos una experiencia muy interesante de los talleres de autorreconocimiento que ha llevado a cabo el movimiento social afrovenezolano, de la mano de Nirva Camacho. Ella es una psicóloga que ha trabajado desde esas subjetividades heridas e invisibilizadas. Su trabajo ha sido desde muy pequeño y ha incidido muy fuertemente en que los jóvenes que actualmente forman parte del movimiento social afrovenezolano han pasado de alguna manera por las manos cariñosas de Nirva. Yo tengo que decir eso porque creo que este trabajo no puede desvincularse de ese trabajo afectivo, de poder incidir en el amor propio. Ahorita yo no podría decir que tengo alguna estrategia sistematizada porque muchas veces pasó por darme cuenta que me hacía daño. Y eso nos dejó, o por lo menos a mí me dejaba perpleja, ¿no? Y poder recuperarme y seguir adelante, no victimizada, ojo, sino poder comprender qué era lo que estaba sucediendo para poder sortearlo. Pasa primero por la experiencia individual y luego poder sistematizarlo en Venezuela ha sido poco trabajado, excepto por Nirva Camacho. Yo creo que su trabajo es importantísimo decirlo, desde las comunidades afro rurales. Ella ha hecho un trabajo minucioso, a lo mejor no en grandes cantidades, pero sí un trabajo minucioso que puede dar cuenta de muchos afro, muchos jóvenes revalorizados por la sensibilidad en el trabajo psicológico. Eso creo que es una cosa que debemos implementar en nuestros espacios de formación. Compañeras y compañeros, yo quiero resaltar aquí la presencia de María Mercedes, que ha sido una de las participantes de taller y que publicamos una poesía suya. Y ella está aquí haciendo una pregunta sobre poesía y música y la verdad, ella sería maravillosa que pudiéramos tener el micrófono para que ella misma contestara su propia pregunta, porque ella sí está creando resistencias en contra del racismo epistémico desde el arte, desde la poesía. Así que muchísimas gracias, María Mercedes, por su presencia, por la confianza y por compartir sus lindas palabras en el número temático. Y voy a pasar la palabra a Charún y a Maybe para hacer sus despedidas y para encerrarnos el taller. Agradezco los comentarios de todos, perdón que no vamos a tener tiempo para leerlos todos, pero estamos aquí leyendo privado y agradezco mucho la presencia de todos, todas y todes. Charún, luego Maybe. Gracias, Camila. De verdad, este conversatorio es como, viene a ser parte del engranaje de todo lo que nos habíamos propuesto hacer a partir del número temático. Espero que puedan tener o que tengan la oportunidad de leer la editorial que preparamos para el número, de leer los artículos que conforman el número temático, pero sobre todo, más allá de eso, que ha sido como una mini publicidad del número, pero más allá de eso, creo que este espacio es vital para encontrarnos. Lamentablemente el racismo epistémico es pues aquello que está detrás de nuestros esfuerzos por combatir esas violencias, por resistir y por crear nuevas formas de ser dentro de este espacio que es la academia. Pero también es muy importante para saber que no estamos solos en estos caminos, ¿cierto? Y que nuestros esfuerzos pueden
y de hecho se articulan y suman para una, bueno, para vivir mejor en realidad. Yo creo que el fin último de todo esto es tener una vida digna para todas y todos, y que mejor si podemos sumar esfuerzos desde nuestra canterita académica. Gracias. Hola, bueno, yo para finalizar solo tengo la esperanza, la certeza también, las dos cosas, de que el número sea motivador. De verdad que una de mis preocupaciones es que cualquiera que lo revise, cualquiera que lo lea, cualquiera que se tope, se pueda decir, yo puedo construir algo así o de otra forma, yo puedo producir. Yo creo que lo más importante es la incidencia que esto pueda tener en otras personas. Ya estamos viendo algunos elementos interesantes que están sucediendo alrededor del número. Y para mí, que esto sea un impulso para que otras y otros puedan hacer cosas dentro de esta misma lógica reivindicativa y de expresión de nuestro ser, es suficiente. Yo no sé si vamos a terminar ya. A mí me gustaría compartirles uno de los poemas del número, y no sé si Camila va a cerrar y después leemos el poema, pero creo que no hay nada mejor que terminar este número temático, esta conversación, con las palabras creativas de alguna de las muchachas que escribieron para el trabajo. Yo me siento absolutamente contemplada. Me despido y maybe puedes seguir con la lectura del poema. Gracias. Este es un poema de Merlin Pirela Aguiar, explorando la dimensión más creativa de la escritura. Madre África, poder, bondad, mujer, poder, nacimiento, sabiduría, poesía, amor, orgullo, cultura, transgredir. Cuando me revelo, soy libre. Soy aquella que se permite soñar, sutil, volátil, sensual, inteligente, erótica. Cuando me permito revelarme, vuelvo a ser libre. Libre de pensar y decir. Libres mis cabellos, mis labios, mi vida. La raza no existe, no puede ser amenaza mentirosa. El poder de la mujer, la raza, la clasificación, la cosificación. Europa, portador de la verdad, en realidad portadoras del gen del mal. Ante eso, unión afro, belleza afro, poder afro. Gracias por compartir con nosotros.